Un fallo judicial puso en evidencia la negligencia de un colegio del norte de Bogotá por no actuar en un grave caso de matoneo de uno de sus estudiantes por parte de sus compañeros. La madre denunció el caso y este llegó hasta la Corte Constitucional, que evidenció que el colegio, en vez de tomar acciones, normalizó la situación. Rocío Franco, ¿cómo se presentaron los hechos y qué dice el fallo de la Corte? Este es un caso muy grave registrado en un colegio del norte de Bogotá. Un niño víctima de matoneo que padecía señalamientos como el de gordo y otros calificativos tan dolorosos que no podemos mencionarlos por su gravedad. Además de golpes y humillaciones, ya que le arrojaban alimentos como yogures y luego le tomaban fotos que luego eran distribuidas por las redes. El menor entró en depresión, dejó de hablar y pese a que el caso se puso en conocimiento del colegio, según el fallo de la Corte Constitucional, el colegio no obró y obró de manera pasiva, negligente y omisiva. Dice la Corte que es irracional las razones para justificar esta falta, pues se llegó a hablar de faltas de respeto y bromas de mal gusto. Por eso evidenció la Corte que el colegio no adoptó ninguna solución o algún acto de prevención frente a un caso de acoso, de bullying y matoneo tan grave. Hablamos con la madre de este menor, que cuentan los derechos que la Corte le reconoce a su hijo. Que luego de 2 años de un largo proceso judicial determinó que el Colegio de Bogotá vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la integridad personal, a la salud y a la educación de nuestro hijo. Este no es un caso aislado, porque en Colombia 3 de cada 5 niñas y niños sufren de acoso y ciberacoso. Y es que esta madre entrega un mensaje a los colegios y les pide actuar en casos como el de su hijo, porque ella dice, el acoso mata y mata a nuestros hijos. Mientras los entes del Estado y las instituciones educativas guardan silencio, la realidad es abrumadora. No saben identificarlo y mucho menos tienen las herramientas para la adecuada gestión de una ruta de protección integral. El acoso escolar mata y los niños se nos están muriendo en nuestras manos. Ante este panorama, la Corte ordena que se haga algún acto de reparación a la dignidad del menor con un acto de perdón genuino del colegio y de los menores que incurrieron en el matoneo. Y además que debe capacitar a los docentes para enfrentar estas situaciones, emprender protocolos de respuesta pronta, otorgar asistencia psicológica y le pide a los colegios del país incluir en sus manuales de convivencia programas que prevengan, atiendan y den respuesta pronta y efectiva a los casos de acoso o matoneo escolar. Absolutamente necesario, Rocío, y es que entre los padres de familia la preocupación por estos casos de bullying es alta. Por eso nos comunicamos a esta hora con el doctor Álvaro Franco, psiquiatra infantil, para que nos dé algunas luces. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol y quisiera comenzar para que por favor nos defina ¿qué es acoso o bullying? ¿Qué entender por bullying entre los niños? ¿Cuáles son los tipos de acoso? No necesariamente tiene que ser físico. Digamos, ignorar a un niño también se puede tomar como acoso o bullying. Buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes. Realmente es un problema muy dramático el bullying. Bullying es acosar, molestar, estar fastidiando a los otros niños. Y hay diferentes tipos de acoso, ¿no? Además del acoso físico, también está el ciberacoso, como mencionaban ahorita, es decir, a través de las redes sociales pasan fotos, lo hacen quedar en ridículo, lo hacen sentir mal. Doctor, ¿y quiénes son los que más sufren de acoso? ¿Quiénes tienen más riesgo? Los que tienen más riesgo son los niños que tienen algún tipo de diferencia. Por ejemplo, niñas muy bonitas sufren típicamente el acoso por exclusión, es decir, entre las demás niñas y niñas no le hablemos a fulanita, entonces la excluyen por linda, por ser diferente a los demás. A los niños que tienen obesidad también, los niños que tienen tendencias sexuales diversas también, es decir, los niños que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Es como al caído caerle, es decir, es mucho más grave porque precisamente son niños vulnerables. Doctor, ¿cómo pueden los padres de familia identificar si su hijo es víctima de bullying? Bueno, si el bullying es en el colegio, porque también puede ser en otros sitios, lo más típico es que empiecen a presentar rechazo escolar, incluso pueden llegar hasta fobia escolar, o sea, les menciona el colegio, no se quieren levantar, hablan mal de su colegio,
odian el colegio, por ende también va bajando el rendimiento académico y se sienten excluidos. Es decir, los primeros síntomas están relacionados con el colegio. Ellos habitualmente no hablan de que los están matoneando porque ya previamente los han amenazado. Si usted cuenta, le va a ir peor, etcétera. Entonces son los padres los que deben suponer que al niño lo están fastidiando y lo están molestando en el colegio y deben iniciar el diálogo preguntándole si ha sido víctima de algún tipo de acoso. Y ahora, doctor, ¿cómo identificar si es al contrario? ¿Es posible saber si nuestros hijos son acosadores? ¿Qué hacer como padres? ¿Qué hacer en familia? Importantísima esa pregunta. Y claro que se puede identificar. Son niños que tienen trastorno de conducta. Un trastorno de conducta es hacer o pretender hacer lo que a ellos se les da la gana, es decir, no respetar los derechos básicos de los demás. Entonces son niños, entre comillas, montadores, con conductas agresivas, etcétera. Esa es la mayor parte de los niños. Algunos otros niños son niños que sufren algún tipo de maltrato en la casa, maltrato físico o maltrato psicológico, y entre comillas se desquitan en el colegio con los compañeros más vulnerables. Doctor, tal vez en este momento algunos padres de familia ya tienen identificado que sus hijos están siendo víctimas de acoso. ¿Cuál podría ser como familia esa ruta, pero también como institución? ¿Las instituciones, los colegios deberían tener una ruta para estos casos? Los colegios tienen que tenerla. Existe la ley en contra del acoso o del matoneo escolar. Entonces es obligación del colegio tener la ruta, tener informados, actuar sobre las situaciones de acoso, actuar preventivamente. Muchas veces hay omisión, que fue lo que sucedió en este caso. Entonces los padres tienen que estar alertas y tienen que saber los derechos que tienen sus hijos. Tienen derecho a dignidad, a ser respetado, a compartir con los demás, a estudiar. Entonces, inicialmente los padres deben informar al colegio y el colegio debe tomar las medidas. En caso de que no se tomen las medidas, pues si vienen todas las consecuencias legales o todos los denuncios, porque esto es un delito. En todo